Y la palabra de Dios, hermanos, en especial este libro, nos habla de misericordia. Podríamos decir que el libro de Éxodo es un libro de misericordia. La misericordia de Dios para nosotros, su pueblo. ¿Por qué? Porque en este libro se narra la liberación de la esclavitud del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Un libro también que nos habla acerca de un varón de Dios llamado Moisés, que sería usado por el Señor como instrumento de liberación. Un libro que nos habla del poder de Dios. Por eso también pudiéramos decir que es un libro de milagros y de grandes, hermanos, prodigios. Nos quedamos, hermanos, en este capítulo 5, donde Moisés y Aarón se presentan ante la audiencia de Faraón para decirle el mandato de Dios y darle la orden de que liberara al pueblo porque así lo pedía el Señor. Anteriormente a esta audiencia con Faraón se habían reunido con los líderes del pueblo, con los padres y con los líderes de todo Israel, y ellos habían aceptado su mensaje, habían creído en ellos y estaban confiados de que Dios obraría. Entonces Moisés y Aarón viajaron de Gosén hasta Memphis para encontrarse con Faraón. Recuerde que Faraón en esos tiempos, ellos eran considerados como dioses, semidioses. Consideren, hermanos, la fe que esta orden exigía para Moisés y para Aarón. Irás ante el rey y le dirás esto: deja ir a mi pueblo que sometes en esclavitud. Eso está en el verso 1. ¿Cuánta fe demandaba esta orden? Y exactamente Dios siempre nos presentará, hermanos, un reto de fe en nuestras vidas. Dios espera ver a qué grado nosotros hemos creído en Él y hemos avanzado y confiado en su providencia. Esta orden, deja ir a mi pueblo para que me sirva, era una orden que demandaba mucha fe. El hombre de Dios tenía que estar totalmente convencido y equipado y confiado en que Dios le respaldaría y que Dios haría, tarde que temprano, cumplir esa promesa. Y ahí está entonces Moisés ante Faraón. Dice el capítulo 5, verso 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el verso 2, que es en gran manera revelador. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Quiero que observe algunas cosas y características de este hombre rebelde. En un primer punto, Faraón se está rebelando, hermanos, contra el plan de Dios. Ahí está en el verso 2, salud, en el verso 2, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Observe, denote muy claramente la revelación que tiene o el revelado que tiene este hombre contra el plan de Dios. ¿Quién es ese Jehová para que yo le escuche y le obedezca? Dios, hermanos, había hablado y revelado su plan a través de su siervo. Su plan en ese entonces era liberar a Israel de esos 400 años de esclavitud. El plan de Dios
para hoy nuestro día es liberarnos del pecado. Porque todo aquel que hace pecado, dice la Biblia, esclavo es del pecado. Si para aquel entonces, hermanos, el plan era liberar a Israel de la esclavitud, hoy para nosotros es liberarnos de nuestras cadenas de pecado. La rebelión de Faraón fue como la de cualquier ser humano a través de los siglos. Noten cómo nosotros, los seres humanos, de alguna manera, traemos implícitos en nuestro ser, hermanos, la rebeldía contra Dios, contra nuestro Creador. Esto no es una novedad ni es de hoy, ni tampoco surgió a partir del tiempo de Faraón. Ya nuestra naturaleza, hermanos, es rebelde. Desde un inicio, usted recordará a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios le había dado órdenes y le había puesto en un lugar maravilloso. Les había provisto de todo lo que necesitaban. Les había brindado todo su amor, su cuidado y alimento. Es más, les había dotado de un gran regalo, la naturaleza, para que ellos la disfrutaran plenamente. Solamente les había dicho, solamente hay esta orden, esta restricción. Por favor, tienen tantas cosas maravillosas en las que deberían ocuparse. Solo les pido, dice Dios, atiendan mi voz. Y tal parece que a nosotros los humanos nos dicen, no hagas esto como a un niño, ¿verdad? No toques ahí. Y el niño, no agarres eso. Y como niños nosotros, parece que se nos hace más codicioso y más apetecible aquello que se nos prohíbe. Adán y Eva recibieron el mensaje y de inmediato Satanás se introdujo y le dijo, ¿por qué no tomas de ese fruto? Eva recordó el mensaje de Dios. No, Dios dijo que no tomáramos de ese fruto. Pero luego la serpiente contesta y dice, no creas todo lo que dice Dios. Tal vez no quiso decir eso que tú crees. No, por supuesto que no pasará nada. El trabajo de Satanás es poner en tela de duda siempre la autoridad y la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ahí estamos como niños desobedientes, atendiendo a voces extrañas y desobedeciendo a Dios. Satanás sembró en el corazón de Adán y Eva la duda y ellos le fallaron a Dios. La misma rebelión del pueblo de Israel a través del desierto no fue otra cosa sino rebeldía humana. El rechazo del mundo por nuestro Señor Jesucristo cuando le crucificamos no es otra cosa, hermanos, más que rebelión humana. Debes saber que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y su plan incluye algunas características importantes. Esto debía saberlo Faraón. Y miren qué maravilloso es la palabra de Dios, porque me atrevo a decirles que todo hombre que pisa aquí la tierra tiene una oportunidad en su vida, por lo menos una, de conocer y encontrarse con Dios. Hasta el perverso Faraón tuvo la oportunidad de conocer al verdadero Dios. Ahora que con la muerte de este artista famoso, Juan Gabriel, veo que también él, palabras vivas de su voz, de su misma boca, él lo dijo. Yo llegué hasta una iglesia metodista. Andaba vagando ahí en las calles y me metí a la iglesia. Estaban cantando, muy hermoso, era un coro y el pastor llegó. Y luego caí en gracia para con todos ellos. Y no es que haya caído en gracia, sino que
La gracia de Dios estaba mirando a este joven Alberto. Y todos inmediatamente le brindaron comida. Y le preguntaron, ¿dónde vives? Y él, como un hombre natural rebelde, no tengo madre, no tengo padre. Fíjense, hasta echó mentira, ¿no? Dijo, no, soy huérfano. Soy huérfano de padre. Entonces conmovió el corazón de estos cristianos, los cuales le dijeron, pues puedes quedarte aquí con nosotros. Y cuando el pastor le conoció, si quieres, puedes ir conmigo. Y hasta se lo llevó. Al otro lado se lo llevó. Y en el otro lado dice él, pasé algunos meses, conocí, y véanlo en testimonio de él, conocí la gente más maravillosa. Pude ver cómo esas personas amaban a sus hijos. Y pude preguntarme, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué a un desconocido como yo también quieren brindarle ayuda? Y me invitaron a quedarme con ellos para siempre. Porque yo les había mentido que no tenía a nadie. Pero nuevamente surge la naturaleza rebelde del humano y dice, sin decirles más, me regresé. No es para mí eso. Ya era parte quizás del coro, ya estaba en una iglesia, tenía una familia adoptiva que le presentaba al Señor y le daba el cariño que nunca tuvo. Pero como dice mi abuela, la cabra tira al monte. Me regreso. Yo soy de las calles y me gusta a mí lo que está allá. Pero lo recordaba toda su vida, lo recordó. Faraón no iba a ser la excepción. Tuvo una bella oportunidad de conocer al Señor, pero su corazón rebelde no le permitía. Todo mundo debe saber que Dios tiene un plan para cada uno en particular. Para ti, para él, para mí, para nosotros, para todos, Dios tiene y ha diseñado un plan. Y su plan incluye, hermanos, primeramente nuestra salvación. Hechos 16:31 dice la palabra de Dios a través de los labios de Pablo para aquel carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el principal motivo, hermanos, de la razón por la cual el Señor nos encuentra y nos busca. Porque Él tiene un plan maravilloso de salvar nuestra vida, salvarnos del pecado, darnos vida eterna. Y no nomás a nosotros, nuestra familia está incluida en su plan. Pero a veces no lo queremos ver. Faraón no quiso entender el plan de Dios para su vida. En segundo lugar, su plan también incluye obediencia a su palabra. Primer libro de Samuel, vaya por favor al primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complacerá Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en el obedecer, como en el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice el profeta de Dios, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros. Por supuesto que el otro ingrediente que incluye el plan de Dios es nuestra obediencia. Obediencia a su palabra. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Una vez que nos dio la salvación, que sus hijos le obedezcan. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ustedes son mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Y si entonces no hacen lo que Dios manda, por supuesto que no estamos denotando ser discípulos de Él. Su plan divino incluye que nosotros seamos hijos obedientes. Este es el asunto importante en la vida cristiana, porque muchos pensamos el propósito de Dios es nuestra salvación y nada más, y ahí nos quedamos, hermanos. Ya soy salvo,
pero no me interesa a mí obedecer a Dios para nada. Y entonces ahí es donde tenemos problemas. Porque Dios está esperando que cada uno que es su hijo, que viene a Él, sea un hijo obediente. Y cuando entonces nos comportamos como desobedientes, cuando no queremos obedecer a Dios, entonces estamos denotando no ser hijos de Él. Así de sencillo, hermanos. Esta iglesia está comprometida con la palabra de Dios, nos lo dice nuestra visión. Este siervo de Dios está comprometido con Dios y su palabra antes que con cualquier persona. Y he tratado de mostrarlo. Usted debe estar comprometido también con la palabra de Dios. Pero cuando no queremos comprometernos con Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? La palabra de Dios es muy fuerte para mí. Y me pegará muy duro. Y entonces si yo escucho en la palabra de Dios, no robarás, pero yo no dejo de robar, esta iglesia no es para mí. Me voy porque me siento incómodo. Cuando entonces la palabra de Dios me dice que yo debo, ¿verdad?, de amar a mi esposa y no lo estoy haciendo, entonces no es para mí lo que está diciendo el predicador. Esta iglesia no está bien. Y cuando yo vivo también conforme al mundo y me encuentro con esta congregación, una palabra que me pega dura, no me agradó. Ay, hermanos, conozco muchas personas y personas, verdad, maravillosas que han venido con toda la intención de unirse a nuestra congregación. Pero cuando se ven en la palabra de Dios y lejos ellos de adaptarse a la palabra de Dios, quieren que la palabra se adapte a ellos, entonces no tienen cabida, hermanos. Así de sencillo. Y lo voy a contar porque aquí están mis hermanos, los que estimo mucho y los amo, y porque los vi esta semana. Y parte de eso recordamos a mi hermano Hugo y a mi hermana Araceli. Araceli estaba yendo a la iglesia de Emanuel. Tenía, no sé cuántos años ya tenía, eran recientes ellos, convertidos. Y un día escuchó en la predicación a este hombre, ¿verdad?, darles el consejo a los jóvenes: cásense con un cristiano. Pónganse de novio con uno que ame a Dios también, para que estén en obediencia a Dios. ¿Sí? Para que el Señor se agrade de su actuar. Sin yo saberlo, y sin saber tampoco que Araceli tenía novio, se fue mi hermana Araceli. Y cuando llegó el hermano Hugo a la visita, Araceli, ya no somos novios. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué está pasando contigo? A ver, ¿por qué ya lo cortas tan repentinamente? ¿No? Ya no quiero que seamos novios y... No, pero debe haber una razón. Y el hermano demandaba, pues justamente una razón. Araceli le dijo, es que el predicador, el pastor dijo que no debería estar de novio con uno que no es cristiano. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese hombre para qué? Para darte órdenes y decirte a ti. A ver, me gustaría conocerlo ese compa. Dice, pues, ¿cómo que él va a ser el objeto de...? No, sencillamente no quiero yo tener una relación. Así llamado, como dice la Escritura, un verdadero hijo de Dios. En segundo lugar, Faraón no solamente se rebela contra el plan de Dios, Faraón se rebela contra la persona de Dios.
En Éxodo capítulo 5, verso 2 dice, además de decir y argumentar quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, argumenta y dice, yo no conozco a ese Jehová. No conozco de lo que me estás hablando, ni a ese Dios tuyo. Faraón está indicando su condición espiritual. Faraón está denotando claramente lo que está en la profundidad de su alma. Y qué triste es no conocer a Dios, hermanos. Saber de agricultura, pero no conocer al que formó la tierra. Saber de astronomía, pero no conocer al que formó, ¿verdad?, las estrellas. Saber de música, pero no conocer al que hizo o que nos da la canción. Saber de arte, pero no conocer al que crió la belleza. Saber de política, pero no conocer al Rey de Reyes. Tener muchos ídolos, pero no conocer al verdadero y único Dios. Y eso es lo que estaba pasando con Faraón. Tenía multitudes de ídolos, pero no conocía al verdadero Dios, al único y verdadero Jehová. Miren, hermanos, cuando alguien quiere conocer a alguien, yo cuando conocí a mi novia, a mi esposa, desde el primer día que la vi, caray. Entonces, ¿qué debo de hacer? Y un día me la encontré, yo iba a las tortillas y ella ahí se bajaba del camión para agarrar para su casa. ¿A qué horas la vi? Como esa hora. Y lo que nunca hacía, hermano. Mamá, ¿quiere que vaya para las tortillas? Sí. Y me iba despacito y a ver si... Allá se paró en Libertad. Órale, y ahora sí me venía. Adiós. Ya nos habíamos visto en las iglesias. Y luego cualquier reunión, pues yo procuraba y jugábamos, ¿verdad? Los jóvenes, pues, a ver, una chancita y te llevaste a mi amiguito y yo quiero agarrar a ella y para salir y jugar juntos, ¿verdad? Y tomarla de la mano y te llevaste a mi amiguito y andamos. Y qué casualidad que siempre me tocaba a ella, ¿no? Pero nada, es que yo quería estar con quien deseaba estar. Y una vez que me nombraron presidente de los jóvenes y ella secretaria, uy, hermanos, pretextos faltaron. Desde el primer día que nos nombraron, le llegué al siguiente día a su casa con una libreta. ¿Tienes para anotar? Vamos a hacer los proyectos y los planes, ¿verdad?, que tenemos para... Y ahí... Pero quería verla. Hasta que de tanto quererla ver, me quedé con ella. Invertí todo lo que pude, aún más allá de mis fuerzas. Como dice la Escritura, cuando tú encuentras el tesoro, ¿qué haces? Vendes todo. Vendes todo para poseer ese terreno donde está el tesoro. Y no andas gritando, encontré un tesoro, ¿verdad? No, quieres hacerlo tuyo primero, porque si tú entonces empiezas a gritarlo, puede venir otro y te lo roba. O sencillamente el dueño del terreno dice, no lo vendo porque sé que hay un tesoro ahí. Cuando alguien ha encontrado a Jesucristo, vende todas las porquerías que tiene para asirse de su Señor y para estar a su lado siempre y disfrutar del gran tesoro que ha encontrado. Ahora que ha comprado el terreno, es suyo eternamente y para siempre. Es exactamente, hermanos, lo que está sucediendo aquí. Lamentablemente, Faraón, no conozco a Jehová. Qué terrible es esto. No conozco a Jehová. Y lamentablemente muchas de las vidas espirituales débiles son precisamente porque no conocen a Dios. Dijo un pastor por ahí, solamente conocen algunas historias, bellas historias de la Biblia ustedes.
pero no conocen a la persona de Dios ni su carácter. El día que ustedes se den tiempo para conocer a su Señor en persona y su carácter, entonces le amarán, entonces estarán dispuestos a pasar tiempo con Él, entonces querrán ir a donde Él va, entonces lo entregarán todo. Debes conocer a Dios. Cuando conoces que Dios, su persona, Él es amor, Él es perdón, Él es misericordioso, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es santo. Dice Josh McDowell, cuando nosotros tenemos este conocimiento de Dios, entonces sabes que Dios es santo. Lo cantamos ahora. Y como joven entonces sabes que Dios es santo, no aceptará eso que tú estás haciendo. Entonces, debo abstenerme. Por eso son muchos presas fáciles de los lobos rapaces, del mundo y de Satanás. El mismo gobierno de la República, hay un comercial ahí que ustedes pueden ver, y nos presenta los billetes, y sale en el comercial, tú vas al banco, también hay una cartulina que dice, conoce tu billete, ¿sí? Tiene un holograma, sí, tiene una raya en medio, tiene estas letritas aquí, y tiene mariposa que también cambia de color. ¿Por qué tanta insistencia? ¿No se han puesto a pensar? Porque a medida que ustedes conozcan el billete real y verdadero, no podrán ser timados. Pero cuando ustedes no conocen a Dios, cualquier baratija que les venda por ahí se les hace hermosa. Y entonces han mostrado que no conocen a Dios. Van buscando otros intereses personales, familiares, económicos, aduladores, no sé, pero no conoces a Dios. Porque cuando una persona conoce a Dios y sabe que Dios es santo, se ve así pecadora y dice, perdóname, Señor. Y con la vergüenza que me embiste, me presento ante tu altar y aquí estoy para implorar tu misericordia y tu perdón. No me voy para presentarme en otra congregación donde no me conocen, donde no tengo que rendirle cuentas a nadie, donde no tengo que adaptarme a la palabra de Dios, donde yo soy mi guía personal. Conozcan al Señor. Aprendan lo más que puedan del Señor. No pierdan el tiempo, y como se lo dije a uno de mis sobrinos que estimo también, no tienes por qué estudiar sobre Satanás. No tienes que aprenderte sus malvados nombres para nada. Mira que yo tengo necesidad en mis 48 años de existencia ni siquiera de mencionarlo. No merece él ni siquiera que mencione su nombre. Porque muchas iglesias habrán de no solamente mencionar a Satanás, sino también hacer del culto de Dios sacadera de demonios y hasta canciones a Satanás, y si no te arrepientes te lleva a Satanás, y en lugar de darle loor al Señor y de magnificar su santo nombre. ¿Cómo hemos cerrado? ¿Cómo hemos cerrado? ¿Cómo nos falta conocer de nuestro Dios? Conózcanlo. Se puede conocer más al Señor a través de la fe en Jesucristo. ¿Cuánto lo conoce usted? ¿Cuánto lo conoce? Por último, Faraón se rebela no solamente contra el plan de Dios,
y contra la persona de Dios. Se rebela contra el pueblo de Dios. De los versos 2 al 15 del capítulo 5, usted lo podrá ver. Dijo Faraón, ni tampoco dejaré ir a Israel. En el verso 2, parte final. Mira, ¿quién es ese tu Señor? Porque yo no lo conozco. Ni tampoco estoy interesado en dejar ir a su pueblo. Faraón se encolerizó, hermanos, cuando supo que Dios quería la liberación de su pueblo. Y entonces mandó aumentar las cargas del pueblo. En los versos del 4 al 5 usted se da cuenta. Mandó Faraón incrementar las cargas y de ahora en adelante no se les daría paja, sino que ellos irían a buscar la paja para hacer los ladrillos también. Y les empezó a azotar y les exigió más trabajo. Debo decirles esto, los que aman a Dios deben amar también a su pueblo. Si usted dice amar a Dios y no ama a su pueblo, entonces está errado, está engañándose. El pueblo de Dios es su gran tesoro. Ustedes, el pueblo de Dios, son la niña de sus ojos. Ustedes, el pueblo que Él pagó un alto precio, son su máxima atención. Miren, y lo predicaré siempre así en cualquier iglesia que vaya. Los predicadores pasamos, los templos pasan, nuestra vida pasa. Al final de los tiempos y de todas las cosas, lo único que se mantendrá en pie y permanecerá es la palabra de Dios, es decir, Dios y su pueblo. Dios y su pueblo, nada más. Y todo aquel que dice yo amo a Dios pero no amo a la iglesia, está equivocado. Está perdido espiritualmente. No puedes pretender amar a Dios y no amar a la iglesia de Dios. De hecho, el plan de Dios fue conformar a la iglesia. De hecho, su nombre denota comunión. ¿Qué significa Emmanuel? No significa Dios conmigo. ¿O sí significa Dios conmigo? Dios conmigo nomás. Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios está en medio de su pueblo siempre. Y Dios defenderá a su pueblo. Él estará guiando a su pueblo. Y nada ni nadie puede atentar contra su pueblo, porque el día que pretendan atentar contra el pueblo, Dios mismo le destruirá. Ay, por ahí me llegaron una vez, pastor, están orando para que esta iglesia se destruya. Eso no es sorprendente para mí. Muchos han orado les digo, porque pretenden que Dios escuche tales oraciones, para darse cuenta que en verdad se encontrarán con la ira de Dios. Y aquellos que estaban orando para que esta iglesia se destruyera, terminaron destruyéndose. Y usted podría pensar, ¿habrá mentes así que puedan? Por supuesto.
Por eso usted siempre respete el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Nos merece respeto, hermanos. Y nadie por eso podrá enfrentarles a ustedes, porque el día que se enfrentan a ustedes, se enfrentan a Dios. Pero Faraón era un rey testarudo, hermanos. Su corazón estaba hecho de esa mapa dura. ¿Conocen la mapa? Esa madera dura y pesada. El hermano Monda, ya de Roca de la Eternidad, le hacía unos muebles a mi mamá. Todavía le decimos el bancomón, porque está más duro, hermanos. Has resistido generaciones y lo usamos, ¿verdad? ¿Cuándo lo usamos, mamá? El jueves, tráete el bancomón, me dice mi mamá. Ya lo tengo guardado yo allá. Es de esas amapas que no le entra ni la polilla. Y no le pasa nada al banquito, hermanos. Nos podemos subir encima de él y no se quiebra. Pues el corazón de Faraón era de esa mapa dura, pesada. La única manera como Dios podía ganar su atención, la de este testarudo rey, era a través de aquellas plagas devastadoras. Faraón no sabía con quién estaba enfrentándose. Estas personas generalmente, hermanos, no escucharán a palabras tiernas, sensibles, dulces y tranquilas. Por eso dice Éxodo capítulo 7, verso 14. Vaya por favor un poquito adelante. 7:14, ¿qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está ¿qué? Endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. El corazón de muchos hombres así está, endurecido como una mapa. No quieren oír a Dios, no quieren conocer de Dios, no respetan al pueblo de Dios, no ponen atención al plan de Dios. El corazón de Faraón, dice la Biblia, se había endurecido. Esta parte de la historia egipcia nos recuerda, hermanos, que uno no puede burlarse para siempre. Llegará el día del juicio, la hora de hacer cuentas con Dios. Y es algo terrible pisotear la gracia que nos ha sido dada por Dios. Mientras más tiempo se endurezca nuestro corazón, más difícil le será permitir que la luz de Dios ilumine nuestra vida. Por eso, si usted no ha venido dispuesto a doblegar su vida ante Dios, y cada vez que usted está frente a la palabra de Dios, esta no le hace ningún efecto y no está dispuesto usted ni a escucharlo, ni a atender su voz, ni a serle obediente en lo más mínimo, está sucediendo este efecto. Su corazón se está haciendo de piedra. Y pretende seguir a Dios, pero Dios no está aquí. Por tanto, dice Ezequiel capítulo 11, Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón verdadero, de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea para ellos por Dios. Qué grande es nuestro Dios. Y qué claro. No seamos más hijos rebeldes. La rebelión siempre producirá lamentación. La sumisión a Dios, hermanos, y a su voluntad produce satisfacción y gozo. Permitámosle a Dios obrar en nuestra vida como Él lo desea.
Permítale a Dios obrar en su vida como Él lo quiere hacer. No ponga más resistencia. Asuma con humildad su plan. Aprenda a conocer a Dios íntimamente. El día que le conozca, no querrá salir de aquí. Y todo lo que haga que ofenda el nombre del Señor le dolerá a usted. Le dolerá. ¿Por qué no acercarnos a Dios? ¿Por qué no aceptar su voluntad y su plan? ¿Por qué no estrechar esta comunión que iniciamos un día? Y no me importa si otros no siguen. Yo adaptaré mi vida a la palabra de Dios. No se sorprendan de otros si no siguen. Lo que a Dios le interesa es que usted permanezca firme y que haya entendido que Dios quiere hacer de usted un pueblo y Él quiere ser su Dios. Que Dios les bendiga.